Buenas tardes, mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, soy abogado penalista de la Universidad Santiago de Cali, egresado en 1984. Bien, en este capítulo segundo voy a referir al tema del contrainterrogatorio, complementando pues la conferencia anterior en este tema, especialmente para que hagamos un estudio académico interesante de cómo es que el contrainterrogatorio debe ser al interior del sistema penal acusatorio. Bueno, hoy es 14 de marzo de 2014, complementando entonces este tema desde la sede de conferencias del edificio Comeva, la sede norte. Bien, venía diciendo entonces que el tema del interrogatorio directo, que es al que usualmente estuvimos nosotros enfrentados en estas legislaciones que precedieron al sistema penal acusatorio, quienes tuvimos la oportunidad de trabajar o de ser defensores o funcionarios, sabemos acerca del interrogatorio directo, que es el interrogatorio directo debe ser preguntas que se hacen abiertas, de diga, cómo, cuándo y dónde, relacionado con esos hechos y esa pertinencia de que trata el artículo 375 de la ley 906 del 2004. Cuando me refería pues al tema del interrogatorio, decía que en la audiencia preparatoria hay que depurar cuáles son los elementos materiales y la evidencia física que debe ingresar al juicio. Para el objeto del debate debe centrarse en ese tema, en un solo tema, porque pueden haber varios temas, pero especialmente cuando según como se redacte la acusación por parte de la Fiscalía, de acuerdo pues con el 336 y 337 de la ley 906, que pretenda con probabilidad de verdad llevar el convencimiento más allá de toda duda al juez. En este sistema, un sistema en el cual solamente enmarcado pues en un principio de que es nulo el juicio sin acusación, nulo iudicium sin acusaciones, una de los dentro del garantismo del derecho penal de que habla Luigi Ferrajoli en Derecho y Razón. Especialmente se tiene en cuenta de que esa probabilidad de verdad de la que va a afirmar el fiscal es que tiene el pleno convencimiento de su teoría del caso de que la persona es autora y es responsable del delito que se le imputa. Esa probabilidad de verdad, tenemos estas fases de la inferencia razonable en la medida en la imputación y medida de aseguramiento, la probabilidad de verdad en esta audiencia de acusación y más allá de toda duda razonable para dictar la sentencia como está establecido en la ley 906. Bajo esos criterios entonces en la audiencia preparatoria se depura qué es lo que va a llegar a juicio y qué es lo que se va a discutir dentro de lo que dice el artículo 375 pertinencia, 326 admisibilidad. No todo lo que es pertinente es admisible, hay unas excepciones. ¿Cuándo no es admisible una prueba que considere pertinente? Cuando va a causar un perjuicio indebido, un perjuicio grave e indebido. Y allí Ernesto Chiesa trae unos ejemplos muy importantes en relación con este grave perjuicio. Por ejemplo, cuando se pretendan introducir al juicio pruebas demostrativas como son fotografías del cadáver en una forma impactante que puedan generarle un grado de mayor incidencia en el funcionario que va a juzgar. Puede considerarse también una eventualidad en la que de pronto se pretenda por parte del fiscal llevar a juicio unos elementos materiales de prueba en los cuales se diga una sentencia condenatoria por otro delito diferente al que se está juzgando. ¿De qué manera tiene relación con eso? Y de cómo puede causar un grave perjuicio indebido. También cuando son de escaso valor probatorio o crean confusión. O también cuando
cuando sea dilatoria del procedimiento. Si son varios testigos, si tenemos 5 testigos y 2 de ellos son suficientes para que establezcan la responsabilidad de esos hechos que se le imputan a la persona, pues habrá necesidad de concentrarnos y que pasen a juicio esos testigos que se consideran importantes para el debate en el juicio oral. La depuración, entonces, decía que se hace en la preparatoria y entonces dentro de esa pertinencia de admisibilidad hay que decantar qué es lo que se va a llevar a juicio y concentrarnos entonces en un asunto que se denomina temas. Ya en una conferencia aquí que le escuché al doctor Alejandro de Castro de Medellín, un abogado penalista, una persona muy preparado y un abogado especialista, creo que en este tema del contrainterrogatorio, porque en esas conferencias que tuvimos en septiembre del año pasado aquí, 2 días, que estuvimos concentrados estudiando el tema del contrainterrogatorio, hace ver que realmente la falla de este sistema de los abogados, llámese fiscal o defensores, radica en este tema del contrainterrogatorio. No se le ha dado la especial importancia que tiene el tema del contrainterrogatorio. Resulta que en el contrainterrogatorio quien introduce los hechos es quien pregunta, es el defensor. Como son preguntas cerradas, entonces habrá que hacerle las preguntas a la persona, no le diga cómo, cuándo y dónde, sino preguntas como por ejemplo en la que se dice de que la persona que usted ha dicho anteriormente, le acaba de informar en respuesta que le hizo a pregunta de la fiscalía, usted ha dicho que se encontraba en el lugar de los hechos, ¿cierto? Y entonces empieza a construirse un contrainterrogatorio en el cual los hechos van a ser introducidos por el abogado defensor en las preguntas, muy diferente al interrogatorio directo, porque en el interrogatorio directo quien va a declarar y va a introducir los hechos es el que está respondiendo. El fiscal, cuando le pregunta, diga dónde se encontraba usted el día 14 de marzo del 2014 en las horas de la mañana. Me encontraba en tal parte. ¿Usted a qué horas se encontraba usted por los lados de la avenida Sexta con la avenida Estación? Yo me encontraba, más o menos eran las 9 de la mañana. Y entonces se empieza a introducir los hechos en ese interrogatorio directo que le está haciendo quien ha ofrecido el testigo. Porque esto no solamente ocurre para el fiscal, sino si yo cuando en la preparatoria voy a llevar un testigo, entonces yo soy el que lo estoy ofreciendo y yo soy el que tengo que interrogar de manera directa. Entonces tengo mi oportunidad de hacer el interrogatorio directo y el fiscal entonces es el que hará el contrainterrogatorio con las técnicas que vamos a ver. De manera pues que vamos a desarrollar el asunto sobre los temas, porque es que en el contrainterrogatorio entonces decimos que quien introduce los hechos es quien pregunta. Ya en el anterior, en el directo, cuando se le va preguntando, se le va haciendo las preguntas al testigo, él entonces va a decirle los hechos hasta que llega al punto donde se le pregunta si usted tuvo conocimiento de un homicidio que ocurrió en ese lugar. Habrá de decir si tuvo conocimiento personal y directo de acuerdo con el 402, entonces la persona le va a hacer a usted un relato preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que pudo haber percibido esos hechos. Por eso en materia de crítica del testimonio hay que tener en cuenta ese 402, 403, que es el de la impugnación de la credibilidad del testigo, y el 404 sobre la apreciación del testimonio por parte del funcionario, teniendo en cuenta los principios técnicos científicos sobre percepción del testimonio.
de cómo pregunta, de cómo responde, de la postura que asume, si de la forma como responde, si es claro, si no es claro, si está nervioso, si no está nervioso. Por eso, bajo el principio de inmediación y concentración, es que el juez está analizando el testigo. Ya no ocurre lo que les decía en el sistema de la ley 600 y los anteriores, en que era el secretario el que le hacía las preguntas, y muchas veces era el secretario el que hacía las preguntas sin estar presente ni el funcionario ni el defensor. Cuando usted llegaba al despacho, ya bajo el principio de permanencia, de investigación integral de tanto lo favorable como lo desfavorable, era que encontraba usted prefabricadas los testimonios, y entonces tenía que sujetarse a eso, porque no tenía la oportunidad usted, si no estaba presente, de refutar o hacer objeciones frente a ese sistema de las preguntas. En este sistema no. En este sistema le permite precisamente de que las partes, llámese el fiscal o defensor, adquieran habilidades. Y es que hay que tener en cuenta que la experiencia repetida es que te da las habilidades. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no tiene las habilidades, no sé, haga el ejercicio de entrar a un juicio y tome apunte y después participe. Pero en un juicio oral, eso es donde nos encontramos con barreras y bloques, porque decimos que no estamos especialmente preparados para el tema del contrainterrogatorio. Las muchas fallas que existen en el sistema procesal actual es la forma en que contrainterrogan, y entonces no se tienen en cuenta las reglas sobre el contrainterrogatorio. Y decía claramente que la ley 906, si bien es cierto, no dice cómo se debe contrainterrogar, se dice desde el 393 que usted va a contrainterrogar es para refutar. Para refutar. Ese tema del contrainterrogatorio, la regla principal y en primera instancia es: no pregunte si usted no sabe la respuesta. Eso le dicen a uno en las diferentes conferencias que recibimos, porque si usted pregunta situaciones que, en lugar de aclararle a favor de su cliente, lo que van a hacer es hundirlo, es mejor que se quede callado. En el contrainterrogatorio hay que hacer preguntas cerradas. Obviamente que la ley 906 no le está diciendo a usted que las preguntas de contrainterrogatorio tienen que ser cerradas. Lo que la ley 906 dice es que las preguntas directas en el interrogatorio directo de quien ofrece el testigo no se deben hacer de manera sugestiva ni capciosas, pero no así en el contrainterrogatorio. Hago especial énfasis en estos dos puntos dentro de muchos más que se deben de tener en cuenta en las reglas del contrainterrogatorio. No pregunta si usted no sabe la respuesta, porque quien está introduciendo el tema en las preguntas es el defensor. Los hechos los estaba presentando allí. Usted necesita es que le responda sí o no tal hecho. Por decir un ejemplo, en una investigación usted tiene conocimiento de que la persona que va a declarar, esa persona tiene problemas visuales. Y entonces, al momento del contrainterrogatorio, muy hábilmente, la pregunta debe ser en ese tópico, en ese tema, para atacar la credibilidad del testigo, como dice el artículo 403, porque el 403 tiene varios numerales, empezando por el testimonio inverosímil, increíble, también en relación con la percepción, problemas de percepción. Entonces, hacer una pregunta
al testigo, sería prudente si nosotros tenemos conocimiento de que la persona no puede ver a distancia, que tiene problemas visuales. Usted sabe que tiene problemas de astigmatismo, tiene problemas de miopía, certificados por algún médico. Ese testigo le está diciendo allá en el juicio de que se encontraba más o menos a unos 10 metros de distancia y que la visibilidad era excelente, había buena luz solar, estaba en un sitio en el cual no había obstáculos, y entonces alcanzó a ver que Pedro mató a Juan, que le hizo varios disparos con arma de fuego, hasta se atreve a afirmar que había sido con un arma tipo revólver, dando opiniones ya personalizadas en relación con la clasificación de las armas, tipo de armas, si son armas, pistolas, son revólveres, calibres, etcétera, etcétera. Pero bueno, centrémonos en el punto de que el testigo le está diciendo que pudo ver perfectamente y resulta de que la persona tiene problemas de visualización, de que realmente no estaba en condiciones de afirmar y de percibir lo que le está diciendo en el juicio oral. Y se puede caer ese testigo precisamente porque usted hace ver al juez de que es inverosímil e increíble, de acuerdo con el 403, y está impugnando la credibilidad. Es que el tema de la impugnación de la credibilidad está ceñido a lo que dice el artículo 347 de la ley 906, cuando se recogen esas entrevistas y declaraciones, que es con el fin de impugnar credibilidad. Resulta de que las entrevistas y las declaraciones que descubre el fiscal en la audiencia de acusación o que presente en la preparatoria a la defensa podrán ser utilizadas en el juicio oral para atacar por inverosímil e increíble el testimonio o porque se contradice, y entonces tendrá que utilizarse ese documento, esa entrevista o esa declaración cuando llegue el momento del contrainterrogatorio, porque es para refutar, para impugnar credibilidad. Para eso es que sirven los documentos o esas entrevistas que se descubren, porque no deben ser introducidas con ninguna persona a juicio, como erradamente algunos funcionarios han pensado de que tienen que ser acreditados con alguien. No, porque esas entrevistas solamente sirven eso para impugnar credibilidad o para refrescar memoria. Como dice el Código de Procedimiento Penal, el funcionario, el fiscal en su caso, podrá utilizar un documento para efectos de que el testigo refresque o haga memoria. Y el 399, el policía judicial que declara también podrá utilizar documentos con el fin de refrescar memoria. Que ese es otro error que se permite en los juicios orales, de que el fiscal le pase el documento al testigo, policía judicial, y el testigo empiece a leer. Lo pasan es para que refresque memoria. Tienen que sentarse las bases probatorias para que pueda utilizar ese documento, pero para efectos de refrescar la memoria. Habrá de decírsele entonces en el interrogatorio que se le hace a ese testigo por parte del fiscal, de decirle si usted recuerda esos hechos, como por decir un ejemplo, usted tomó el número de la placa del vehículo. Yo sí la tomé. Yo sí tomé el número de la placa. ¿Usted lo recuerda? No, en este momento no, me falla la memoria, doctor. Entonces, ahí entonces se empiezan a sentar las bases probatorias para que se le presente entonces ese documento, se solicita el permiso y se le pasa a las partes para que entonces se le entregue al testigo y el testigo lo lea mentalmente y
y se le retire el documento. Yo le entrego el documento y usted me lo lee mentalmente y me lo devuelve. Ahora sí, por favor, infórmele aquí a este juicio oral cuál es el número de la placa del vehículo. 666 tal, con el fin de refrescar memoria. Pero uno encuentra en estos juicios que el funcionario interrogador permite que el testigo se quede con el documento leyéndolo íntegramente cuando no es para esa finalidad que se hace y con la anuencia muchas veces del juez de conocimiento. Hay un error allí en relación con esa acreditación de esos documentos, porque si el sistema es oral, si es un sistema bajo el principio de inmediación, tiene que entrar todo es por los oídos y por lo que se perciba en ese juicio oral. Por esos testigos de acreditación, que son los que van a presentar los informes de campo y que llegan al juicio allá y se sientan a declarar en relación con las investigaciones de campo que pudieron hacer el policía judicial. Y entonces el funcionario muchas veces permite, el fiscal, permite, y el funcionario judicial, el que está atento del juicio, permite que entren documentos innecesarios al juicio oral. Es una dinámica en la cual también fallan los abogados, porque no nos oponemos en esas audiencias de acuerdo con las técnicas. La ley 906 señala precisamente que en el artículo 429, si mal no estoy, en el que para introducir el documento pues se hará a través de quien lo haya recogido. El funcionario cita ya al personaje del CTI o de la policía judicial o policía sigilo, policía lo que se llame, para que a través de él acredite ese documento y pueda ingresar al juicio. De manera pues que entonces, volviendo a este asunto del contrainterrogatorio, entonces ya depurado en la audiencia preparatoria, hecho el cuadro de qué función es la que va a cumplir ese testigo que me van a llevar al juicio oral. Ese testigo, si es un testigo que ha tenido conocimiento personal, o si es un testigo de acreditación, o si es un perito con el informe, etcétera, etcétera. El asunto a desarrollar serán los temas, porque si se está diciendo en unos hechos de que a la hora en que ocurrieron un asalto, despojaron de sus pertenencias a una persona, las condiciones del lugar no permitían tener una visibilidad y fue tan rápidamente ejecutado el hecho en la cual se capture subsiguientemente a una persona momentos después y se hace aparecer como sospechoso de esos hechos. Entonces el tema que se va a centrar y discutir pues tendrá que ser referido al aspecto puntual de las condiciones o las circunstancias del tiempo, modo y lugar. La teoría del caso de la defensa tendrá que apuntar o dirigirse es precisamente a desvirtuar esos cargos que se hacen por parte de la fiscalía cuando sienta al testigo. Entonces habrá de sentarse las bases en el contrainterrogatorio para hacer la pregunta finalmente que estamos buscando para obtener mayor claridad sobre el asunto, o por lo menos para generar al menos una duda a favor del procesado. El tema, si no puso resistencia a la captura, el tema de si tenía visibilidad o no visibilidad, el tema de si lo vieron corriendo o no corriendo, varios tópicos. Allí tengo un caso precisamente donde
se trata de una persona en la cual viene en un bus, y el bus vienen varios pasajeros, y cuando lo para la policía requisan el vehículo y en la parte trasera encuentran un alijo, 1 kilo de cocaína, y entonces le echa mano a la persona que está a 2 asientos de allí, y entonces le hacen una inferencia razonable de que ese señor es el que había ocultado ese alijo en ese vehículo. Es como, ¿de qué manera entonces se va a llevar a juicio a esa persona en esas condiciones? Y entonces, ¿por dónde tengo que atacar con la teoría del caso frente a este tema del contrainterrogatorio? Habrá que estudiar muy bien ese informe de policía, porque es un informe de policía, un policía que hizo la captura, y entonces no aparece absolutamente nada más en relación con elementos materiales de prueba que le indiquen o le hagan una inferencia con probabilidad de verdad, más para desvirtuar toda duda y que se condene a una persona como la persona que era la que tenía en posesión ese estupefaciente. Habrá que entonces enfilar las baterías a efectos de desvirtuar ese testimonio que va a ingresar al juicio por el policial, porque entonces tendría que determinar situaciones como, por ejemplo, las personas que iban al interior del vehículo, dónde se subieron, con quién venían, ubicación del vehículo, pues en el sitio donde fue encontrado el alijo, las condiciones de cómo se procedió a la captura de esa persona, de si estaba o no estaba nerviosa, si esa persona tenía antecedentes, no tenía antecedentes, si esa persona quiso salir huyendo, es decir, todas esas circunstancias habrá que tenerlas en cuenta en el aspecto de los temas. Los temas son los cuales yo tengo que introducir en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, en los hechos que vaya a hacer al testigo que me va a llevar a la fiscalía. Entonces, si bien es cierto, la regla principal es no hacer preguntas si no se tiene conocimiento de la respuesta. No saber lo que quiero escuchar es correr el riesgo de que me diga cosas que no me convienen. Entonces, en el tema del contrainterrogatorio también hay que hacer preguntas claras, cortas, sugeridas, obteniendo como respuesta un sí o un no, con el fin de refutar o de restarle los puntos de credibilidad de acuerdo con la impugnación de credibilidad del artículo 403. No es nada fácil para nadie. En este sistema penal acusatorio todavía tenemos problemas con el tema del contrainterrogatorio, y allí un caso se gana o se puede perder eso en este tema del contrainterrogatorio. Entonces, dice la norma, pues, que para impugnar la credibilidad. Por eso entonces me refería yo a las entrevistas y a las declaraciones que rinden es ante y que se descubren o bien por la fiscalía en la audiencia de acusación o por la defensa en la audiencia preparatoria, porque ya ha entrado al juicio. Entonces esa entrevista que usted me rindió o ese informe que presentó, cuando usted llegue al juicio, entonces yo lo puedo utilizar para efectos de impugnar la credibilidad. ¿Y cómo se debe hacer eso? Es la pregunta más objetiva en ese tema, que es donde se falla ostensiblemente cuando se llega al tema de la impugnación de la credibilidad. Entonces, habrá de sentarse las bases probatorias también, con
ejemplo, preguntarle al testigo cuando lo va a hacer el contrainterrogatorio, en el caso, por ejemplo, del asunto del alijo, de decirle: usted acostumbra con sus funciones de policía a decir la verdad en los informes. Sí, yo siempre obro con lealtad y presento mis informes ceñidos a la verdad. Usted no le interesa engañar a la justicia, ¿cierto? Pues que tendrá que revelar. No, nunca permita que le aclare la respuesta, sí o no. No más. Preguntas claras y respuestas claras, cortas. Entonces usted cuando rindió ese informe, pues tenía los hechos más frescos cuando hizo la captura hace un año, que fue que se presentaron los hechos, ¿cierto? Sí, pues sí, claro. Sí. Y usted rindió un informe inmediatamente sobre esos hechos, ¿no es verdad? Pues sí. Y cuando usted tiene mejor memoria, o puede decir bien, antes o ahora, después de un año. No, pues yo, obviamente que cuando rendí el informe. Y usted ese informe entonces lo presentó a la fiscalía. Es que sí, ¿cierto? Sí. Usted está en condiciones ahora si lo vuelve a ver, usted lo puede reconocer. Sí, ¿y por qué lo puede reconocer? No, porque pues es mi firma, debe estar mi firma allí. Entonces, solicite al señor juez permiso para que el testigo entonces, enseñándoselo a las partes, para que le presente el documento y entonces el testigo pueda leer la parte pertinente. Háganos el favor, señor testigo, entonces lea la parte que le he subrayado. Entonces, habrá de resaltarse lo que le está diciendo allí en el informe, y usted hasta ahí llega el interrogatorio. No le vaya a pedir una explicación de por qué dijo en ese informe eso hace un año y lo que está diciendo ahora en el juicio oral. No lo haga, porque entonces le está permitiendo es que le aclare, no le haga preguntas abiertas. Otra regla del contrainterrogatorio. A no ser que esté perdido el testigo y no le afecte su teoría del caso, haga preguntas abiertas. De lo contrario, no las haga. Hasta ahí llega el interrogatorio. Solamente haga ver o apreciar al juez, que es a quien le interesa, de que existe una contradicción de lo que dijo en ese informe y escribió en ese informe antes y lo que está diciendo ahora en el juicio oral. Es un tópico por el cual entonces se tiene como que en esencia es para refutar, para la impugnación de la credibilidad en cuanto a lo que está diciendo ese testigo, o también tratando de que minimice o que los cargos pues no sean a efectos pues de que la declaración que está haciendo el testigo no lo afecte tanto en sus intereses, en su teoría del caso. No se pretende pues obviamente que si se quiere pues es obvio que impugnar la credibilidad del testigo para después en sus argumentos al cierre usted le haga ver al juez que el testigo está mintiendo, o por lo menos no dijo toda la verdad, o la dijo a medias. Entonces miremos que el tema del contrainterrogatorio no es tan fácil como el interrogatorio. El interrogatorio, pues si usted lleva al testigo y lo ha ofrecido de manera directa, cuando es el defensor el que lo hace, pues usted tendrá una amplitud para que le diga, le responda, y usted le va llevándole la secuencia para obtener esos hechos que le va diciendo el testigo. Y lo mismo la fiscalía podrá contrainterrogarlo con la técnica
pero muy seguramente el fiscal lo piensa 2 veces antes de contrainterrogar. Lo mismo cuando el fiscal es el que ofrece el testigo y a usted le da la palabra para hacer el redirecto con la técnica del contrainterrogatorio, porque también recuerden que hay otra oportunidad otra vez para que el fiscal vuelva a interrogar el redirecto, para que vuelva otra vez a tocar los tópicos no tratados en esas respuestas que le dijo el testigo cuando se le hizo el contrainterrogatorio por parte de la defensa, y a su vez a la defensa también le van a dar otra oportunidad para que vuelva otra vez a contrainterrogar en relación con lo que le ha respondido. Usualmente se queda ese interrogatorio de que le hace de manera directa quien ha ofrecido el testigo y de pronto hasta el contrainterrogatorio, según la situación que se pueda presentar allí en el juicio. Mire, es que el tema, decía en la conferencia anterior, que el aspecto del testigo de referencia, muchas veces se permite que entren testigos de referencia que son los que van a hacer una declaración de lo que le ha dicho un tercero. Puede suceder en materia de los testigos o funcionarios de la policía judicial, que son los que tienen que hacer las labores de vecindario. Entonces presentan su informe de investigación al fiscal y entonces dicen allí: yo le hice la entrevista a fulanito, yo le hice la entrevista a Perencejo. Pero a su vez ese entrevistado no tuvo conocimiento directo, sino que se lo escuchó decir a un tercero. Y entonces este policial viene a ser un testigo de referencia de algo que le ha dicho el entrevistado por parte de un tercero. Entonces, en esa cadena consecutiva de cosas nos vamos a quedar solamente con el mero chinche, como dicen vulgarmente, porque no es quien haya tenido conocimiento directo. Ese entrevistado tiene que entrar al juicio como testigo directo para que en el juicio haga su declaración respecto a los hechos de que ha tenido conocimiento personal, como lo dice el artículo 402. Pero muchas veces, y la Corte así lo ha dicho, pues desafortunadamente a esos testigos no comparecen porque se han ido del país, porque están siendo amenazados. Entonces, de manera excepcional, ingresan esos testigos de referencia. Y ahora más con esta ley 1652 del 2012 sobre las entrevistas a los menores, a los niños, a las niñas y a los adolescentes en delitos sexuales. Prácticamente allí lo que se quiere evitar es la revictimización. Entonces, que no vayan al juicio traer a los menores en cámara Gesell, sino que entre el entrevistador como un testigo para que acredite ese video que le debe haber tomado ya en cámara Gesell a esa persona, a ese menor de edad. Que ya con esa ley 1652 nos está tomando un giro diferente frente a esas investigaciones cuando se tratan de menores de edad. Habrá que tener presente que los hechos cometidos antes del 12 de julio del 2012 y los que se sucedieron posteriormente ya entraban con la reforma de la ley 1652 del 2012. Bueno, el tema entonces del contrainterrogatorio es de lo más complejo. Yo les hago la invitación para que entren a la página del doctor Alejandro de Castro Abogados, la web. Allí pueden encontrar monografías en relación con el contrainterrogatorio y con este tema de la acreditación de los documentos que entran al juicio, que ese será otro tema aparte, el del testigo de acreditación de los documentos
documentos que entran al juicio. ¿Cómo es que se debe hacer eso? Y cómo es que se deben de sentar las bases probatorias, porque allí fallan ostensiblemente las partes, tanto fiscalía como defensa. Tenemos problemas e inconvenientes de cómo se introducen documentos al juicio a través de los testigos de acreditación. Decía entonces que es cierto que solamente de las experiencias repetidas es que adquirimos las habilidades. Los conocimientos se quedan allí en la cabeza si no los aplicamos. El sistema penal acusatorio es un sistema dinámico, ha cambiado 180 grados, como venía sucediéndose en la ley 600. Algunos abogados defensores se estrellan con este sistema. La capacitación hay que hacerla a diario, y no solamente académica, sino también con las defensas que se hacen en los diferentes juicios orales. Es muy importante que resaltemos ese aspecto, porque si no, queda todo solamente en la parte académica, dogmática, y es necesario entonces que en estos juicios entremos, o entren los estudiantes de derecho, los mismos abogados, porque no se ha dicho la última palabra, así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia cuando revisaba el tema de una en casación de este año, cuando se presentó una nulidad por falta de defensa técnica en relación pues con el contrainterrogatorio y las objeciones que no se hacen en el juicio oral por parte de los defensores. Dice la Corte Suprema de Justicia que, si bien es cierto, apenas estamos nosotros haciendo pues jurisprudencia y doctrina en relación con este sistema penal acusatorio nuestro, muy a la nuestra, un sistema de tendencia adversarial que tiene de anglosajón, que tiene de europeo, pero es nuestro, es un sistema mixto y un sistema de tendencia acusatoria bajo el principio de igualdad de armas, que falta mucho por decantar todavía y que día a día se tiene que ir perfeccionando. Esto es un mensaje que les hago a la parte académica de las diferentes universidades donde están estudiando los muchachos que van a ser los futuros abogados del país, para que se haga énfasis en precisamente la preparación que deben de recibir y de cómo deben de hacerse también de manera dinámica ejercicios como si fuera un juicio oral, asistir a los juicios orales que se hacen ante las diferentes jueces de conocimiento ante todo, porque recordemos que este sistema, pues cuando entró en vigencia, lo que se quería era que entrara solamente al juicio oral el 10%, y por eso es una justicia premial, entre comillas, debido a que ha tenido reformas como son las leyes 1453 de ley de seguridad, que han ido recortando en relación pues con la justicia premial. Entonces la gente, por ejemplo, los delitos sexuales no aceptan los cargos porque no hay ninguna rebaja, ningún beneficio, y se están yendo a juicio. Entonces sufrió un revés, y es que en lugar de entrar al 10% a juicio, ahora está entrando el 90% a juicio, y solamente se está quedando en negociación o en aceptación de cargos para el 10%. Entonces es de allí que se dice que el sistema está colapsado, que el sistema penal acusatorio no funciona, pero yo sí creo que funciona, y lo que pasa es que obviamente se necesita más participación de las instancias gubernamentales, ahora con la Fiscalía, con esta reestructuración que están anunciando ahora, a cargo del doctor Montealegre Linet, Eduardo, como fiscal general de la Nación, académico, una persona reconocida, y quien está dándole otro perfil a esta Fiscalía General de la Nación con otra estructura, de acuerdo a las resoluciones que ha habido en relación con ella. Pero los jueces también debe hacerse más cargos, ampliar más los funcionarios
funcionarios que deben estar a cargo de las investigaciones, los fiscales generales, los policías judiciales, los que están adscritos a los despachos judiciales, porque Colombia es un país sui generis, donde la criminalidad es una criminalidad alta a todos los niveles, desde estrato 0 hasta estrato 8. Entonces, por eso es que tenemos una población carcelaria saturada, 120.000 hombres, cuando solamente tenemos cárceles para 20.000, con un sobrecupo. Por eso, en otro video que tengo, en otro documental, hacía el análisis del problema que se da en la cárcel de Villahermosa y con la cárcel Herón de Jamundí. Una superpoblación, a pesar que salió la ley 1709 de enero de este año de descongestión carcelaria y apenas se ha ido medio encaminando a resolver esa problemática que todavía sigue en pie. Escucha uno decir a los directores de las cárceles que no quieren recibir un preso más debido a ese hacinamiento que existe. Pero bueno, ese es otro tema diferente. Por hoy solamente dejo hasta aquí este tema, esta conferencia, en este capítulo 2 del contrainterrogatorio. Espero que pueda servirle a la comunidad académica, a los estudiantes y a los abogados, que les puedan servir estos puntos de reflexión. Esto se puede encontrar en YouTube, en el link de Miguel José Escobar Jiménez. Muchas gracias.